La tercera cosa que veo que está sucediendo en el mundo hoy en día es que Dios está restaurando y trayendo una nueva unción del Espíritu Santo con el entendimiento de los dones del Espíritu Santo. Me refiero en particular a los dones de Efesios capítulo 4 versículo 11 y dice que cuando Cristo ascendió al cielo, dio dones a los hombres, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, cuando estudiamos Efesios 4:11 y profundizamos en el idioma original y lo ubicamos en contexto con el resto de los versículos, hay algunos principios clave que comienzan a mostrársenos y quiero hablar sobre algunos de ellos. Número 1. Estos dones, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, son dones soberanamente asignados. No puede escoger, no puede revisar la lista y decir, creo que me gusta este, quiero ser un profeta, voy a practicar ser un profeta, voy a hablar como un profeta, voy a llamarme profeta y voy a ayunar y orar hasta que tenga ese don. Si Dios no le ha asignado ese don soberanamente, su ayuno probablemente le hará morir por inacción. Dios asigna esos dones. Usted no tiene opción sobre esos dones. Puede elegir funcionar en esos dones guiados por el Espíritu Santo. Puede optar por abusar de ese don o descuidar ese don o rechazar ese don. Puede hacer eso, pero han sido asignados soberanamente. No tiene opción con respecto a ese don. Eso es lo que indica el lenguaje en ese verso. Dios da esos dones. Ahora, el segundo principio que debemos entender aquí es que estos dones no son títulos, sino que son descripciones de una función de ministerio. Yo sé que si es como yo, y todos somos iguales, nos gustan nuestros títulos. Me encuentro con personas todo el tiempo en todo el mundo y también en mi país. Tienen estos grandes títulos, son muy importantes por tener estos grandes títulos. La realidad es que estos dones de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son títulos, son descripciones de una función de ministerio. Si observa debidamente en el Nuevo Testamento, verá que Pablo nunca se refirió a sí mismo como el apóstol Pablo. Él nunca hizo eso. En cambio, él siempre decía yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué trataba de decir? La misma palabra apóstol en griego es apóstolos. Significa que es enviado y se le otorga autoridad divina asignada para llevar a cabo la misión del que lo envió. Pablo está tratando de decir yo, Pablo, que fui enviado por Jesucristo y asignado divinamente para llevar a cabo mi obra. Estoy aquí para escribirte o reunirme contigo. No fue un título, nunca lo ha sido y no lo es ahora. Más bien, son simplemente descripciones de una función de ministerio. Mi mayor título, supongo, sería que soy un hijo del rey. Y no necesito nada más porque soy un hijo del Dios Todopoderoso. Y usted también. No necesita un título para ser importante porque somos hijos del Dios vivo. Aleluya. El tercer principio que vemos al estudiar las Escrituras es que estos dones no requieren una posición o un título para estar presentes o para funcionar en el cuerpo de Cristo. Puede que haya personas en su iglesia que sean apóstoles, que sean profetas, que sean evangelistas, que sean pastores, que sean maestros, y no tengan una posición. No se les paga un salario, no tienen un título, pero tienen el don. Es importante para nosotros como líderes en el cuerpo de Cristo descubrir quién en nuestro cuerpo tienen esos dones y luego ayudar a liberarlos en el ministerio. Porque cuando los liberamos en el ministerio que es apropiado para el don que tienen, comenzamos a producir fruto verdadero en el cuerpo de Cristo. No se trata de programas o títulos o de posiciones. Se trata de fruto y ese fruto es la vida transformada de las personas. Y cuando ayudamos a nuestra gente a encontrar su don y luego los liberamos en el ministerio, el cuerpo se forma y eso me lleva al cuarto punto.
Estos dones del versículo 11 están inseparablemente unidos al propósito para el cual fueron dados. Y podrá decir, bueno, ¿cuál es ese propósito? Necesitamos ir a las Escrituras y pasar de Efesios 4:11, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, al versículo 12. Y aquí en el versículo 12 descubrimos la razón por qué los dones fueron dados. Dice en el versículo 12 que Dios dio esos dones para la capacitación de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo en Cristo. Hay tres propósitos dados para estos dones que luego fueron dados a nosotros. Y Dios quiere que usemos estos dones para cumplir ese propósito. Le recomiendo que se siente, pastor, y lea Efesios 4:11 al 16. Y eso le ayudará a entender no solo lo que Dios quiere hacer, sino también cómo quiere hacerlo. Y recuerde, no trabajamos para Dios, trabajamos con Dios y el trabajo que hacemos lo hacemos a su manera. Cuando viajo y me reúno con pastores para pasar tiempo con ellos, con frecuencia les digo que Efesios 4:12 es la escritura más desobedecida de la Biblia, desobedecida por los pastores, porque con frecuencia tomamos los dones de Dios y pensamos que es todo acerca de nosotros. La realidad es que los dones que tiene están ahí para que capacite a los santos para la obra del ministerio. Me encuentro con muchos pastores que están cansados, agotados, frustrados, desanimados. ¿Y sabe por qué? Porque están haciendo toda la obra del ministerio ellos mismos. Como ve, están tratando de hacer la obra de Dios a su manera. Y la realidad es que Dios tiene una sola manera en la que Él lo bendecirá. Y esa es su manera. Y si vamos a tener un ministerio efectivo que cambie la vida, que impacte la cultura y la sociedad en que vivimos, incluso puede influir la nación en que vivimos, debemos hacer la obra de Dios a su manera, y su manera es el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que usen los dones de Efesios 4:12 para la capacitación de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito general de estos dones del reino es liderar, entrenar y equipar a la iglesia para reflejar claramente el carácter, naturaleza, poder y amor del único Rey. Eso es lo que Jesús dijo en su ministerio terrenal para su Padre. Y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús estuvo aquí no para trabajar para Dios, sino con Dios, y para hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Y el propósito de los dones es cumplir la voluntad o los negocios de Dios en la tierra, no solo para tener un ministerio o más organizado o espectacular. Los dones no son para que los usemos para hacernos famosos o ricos. Estos dones nos han sido dados para usarlos para cumplir la voluntad de Dios, el deseo de Dios. La historia única de todo este libro, todo el libro desde Génesis hasta el Apocalipsis, la única historia es que Dios desea revelarse a toda la humanidad y mostrarles que Jesús es el único camino de salvación. Él está llamando a cada hombre, mujer y niño hacia Él mismo, para conocerlos y amarlos, para que ellos lo conozcan, lo amen y lo obedezcan. Ese es el deseo de Dios. Y Él ha dado estos dones a la iglesia para que los usemos para ayudar a hacer eso una realidad. Preguntémonos, ¿por qué Dios ha dado una gran ola de cosecha? ¿Por qué está liberando milagros? ¿Por qué los dones del reino están siendo restaurados a la iglesia? Creo que nuestro Padre Celestial y su Hijo, por el Espíritu Santo, se están moviendo y queriendo mover a su pueblo de los
asuntos comunes de la vida de la iglesia, de hacerlo de la misma manera o hacerlo de cualquier manera, en vez de tener una mayor comprensión y enfoque del reino. Dios quiere que su pueblo entienda que hay un reino eterno que estará aquí en todo este universo para siempre. Y quiere que tengamos más comprensión del reino y un enfoque del reino. Dios quiere realinear nuestro enfoque como líderes para estar en su reino, no en nuestro reino, su reino. Y está buscando a los que quieren ser pastores y líderes con mentalidad del reino. Lo está buscando a usted ahora mismo. ¿Se unirá a él para tener una mejor perspectiva del reino? Quiero ser muy cuidadoso en este momento para que no haya un malentendido. La iglesia es formación, es fundamento, es función. Ha sido parte del plan de Dios desde el principio. Pero Dios nos está invitando, incluso mientras servimos en la iglesia, para tener una mentalidad del reino. Y Él lo está llamando a unirse a Él, no solo para trabajar con Él, sino también para hacer su obra a su manera.